Bienvenidos al curso de funciones analíticas. Continuamos con el estudio de funciones elementales y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que son las homografías o las transformaciones de Moebius. Las transformaciones de Moebius para nosotros van a ser transformaciones de la forma, vamos a anotarlas así, S de X de la forma AZ más B sobre CZ más D. ¿Ok? Son transformaciones de este tipo donde vamos a pedir la condición que A por D menos B por C sea distinto de 0. ¿Ok? Son transformaciones de este tipo. Estas transformaciones están definidas, estas S van a estar definidas del plano complejo, o sea, del plano complejo extendido en el plano complejo extendido, ¿verdad? Son aplicaciones inyectivas, van a resultar ser inyectivas siempre y cuando que, o sea, aquí como siempre el problema va a ser estudiar los polos y los ceros. Aquí la parte delicada va a ser mirar eso, ¿no? Y entonces tenemos que S de 0, en 0 va a valer B entre D, obviamente. S en el infinito va a ser A entre C, o sea que el infinito no es polo. Y el infinito no es polo, ¿ok? Y por otra parte, tenemos que si consideramos z de la forma menos d entre c, entonces s evaluado en menos d entre c me da infinito, o sea que este es un polo de la función y si z es de la forma menos b entre a, nosotros vamos a obtener que s evaluado en menos b entre a nos va a dar 0, o sea que esto es una raíz, este es un 0 de la función. ¿Cuáles son los casos particulares de transformaciones de Moebius que ya conocemos? El primer caso es considerar A igual 0, A igual 1, C igual 0, D igual 1. Acuérdense, por acá, la escribo acá chiquitico, estoy partiendo de esta expresión. ¿Ok? Si tomo A igual 0, C igual 0, D igual 1, entonces vamos a obtener que la expresión va a ser Z más B. ¿Ok? Y esto es una traslación. Esto es un primer ejemplo. Esto es simplemente el caso de una traslación. Después tenemos, supongamos que A es distinto de 0, pero vamos a pedir que su módulo sea igual a 1. Vamos a pedir que C sea igual a B, sea igual a 0 y que D valga 1. Bajo todas estas condiciones, entonces S de Z no me va a quedar sino A por Z. ¿Y esto qué es? Esto es una rotación. Esto es una rotación, ¿ok? No hay dilatación, no hay contracción porque estoy pidiendo que a módulo de A valga 1. Y es una rotación porque simplemente cuando ustedes consideren coordenadas polares, si tomamos Z de la forma R a la E y alfa, por decir algo, o bueno, y tita, vamos a llamarlo tita, y A lo expresamos como E a la I alfa, recuerden que el módulo de A vale 1, entonces S de tita, o sea, S de, permítame escribirlo así, S de R, E y tita no va a ser otra cosa que R por E a la I, tita más alfa. ¿Ok? Se mantiene el mismo radio, pero hay una rotación con respecto al ángulo. ¿Ok? Y si entonces el otro caso sería suponer, por ejemplo, A mayor que 1, va a haber una dilatación, porque entonces aquí cuando lleven a coordenadas polares, aquí sí aparece un factor, vamos a llamarlo, no sé, L. Entonces aquí se ve afectado por ese factor L. Si A es mayor que 1 hay una dilatación, si A es menor que 1 habría una contracción. ¿Ok? Y el otro caso que nos interesa mirar es A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1 y D igual a 1.
Si tenemos eso, entonces nuestra función, nuestra transformada es simplemente 1 sobre z, que se conoce como inversión. Va a resultar ser una inversión. Nosotros entonces podemos dividir, o sea, aplicamos división de polinomios, tal como nosotros sabemos dividir polinomios, y esto a z más b entre cz más d lo podemos expresar como a entre c más, aquí colocamos bc menos a por d entre c, todo eso que multiplica a 1 sobre cz más d. Lo podemos descomponer de esta forma. Dicho de otra manera, esto va a ser igual a entre c más, aquí nos va a quedar este factor b por c menos a por d, todo eso sobre c cuadrado. Y aquí lo podemos escribir como 1 sobre, aquí habíamos colocado cz más d, entonces aquí quedaría z solito más d entre c. ¿Cuál es la idea de expresar esto de esta manera? Bueno, expresado de esta manera, mirado así, podemos decir que S de Z, o sea, la transformación, se puede expresar como la aplicación sucesiva de rotaciones. Esto sería traslación, aquí tenemos una traslación, aquí tenemos después una rotación con dilatación, con lo que sea, dependiendo de todo este factor, una inversión, y tenemos acá otra traslación. Entonces es la aplicación sucesiva ¿de qué? De traslaciones, rotaciones y dilataciones o contracciones, no sé, dependiendo del caso. ¿Qué significa entonces? Que nos vamos a enfocar en estudiar la que genera todo. O sea, claro, las otras también las vamos a estudiar, pero vamos a iniciar nuestro estudio entonces con esta función que está acá, con esta transformación, que es 1 sobre z. Bueno, 1 sobre z lo podemos expresar entonces como z barra entre z módulo, entre el módulo de z al cuadrado. Y entonces tenemos lo siguiente. Si yo tengo un número complejo, si tenemos un número complejo con z mayor que 1, esto va a implicar, si a esto lo llamamos w, permítanme escribirlo así, w, identificamos esto con esto, esto va a implicar que entonces módulo de w, que va a ser igual a 1 sobre el módulo de z al cuadrado, esto va a ser menor que 1. Si z pertenece a los complejos, segundo caso, y esto es menor que 1, esto es mayor que 1. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo eso? De alguna manera, que si aquí tenemos nuestra circunferencia, pónganle que este es módulo de z igual a 1, ¿verdad? Lo que está dentro sale hacia afuera a través de por eso es que es inversión, a través de S, lo que está dentro de la circunferencia de radio 1 sale hacia afuera, lo que está afuera cae hacia adentro, ¿ok? La región Z, tal es que el módulo de Z es mayor que 1, se transforma a través de S en la región W, tal que W es menor que 1. La región Z, tal que módulo de Z es menor que 1, se transforma en la región W, módulo de W, mayor que 1. ¿Ok? Esta función, tal como la estamos mirando, este caso particular, S está definida del plano complejo extendido en el plano complejo extendido y tenemos que en 0 es infinito, en infinito vale 0 y S de 1 vale 1. O sea que este es un punto fijo de la transformación. ¿Ok? Este es un punto fijo. Y además tenemos sus ecuaciones que se pueden calcular explícitamente porque 1 sobre, permítame decirlo así, un momentico, W es 1 sobre Z, repito, Z barra entre Z al cuadrado. Esto es entonces X menos Y entre X cuadrado más Y cuadrado. Significa que U
va a ser igual a x entre x cuadrado más y cuadrado. B es igual a y entre x cuadrado más y cuadrado. Podemos despejar explícitamente, podemos expresar quienes partimos de z igual, o sea, W igual a 1 sobre Z, implica que Z es igual a 1 sobre W, o sea que esto es W barra entre módulo de W al cuadrado. Y por exactamente el mismo argumento, podemos concluir entonces que aquí las ecuaciones son X igual a U entre U cuadrado más B cuadrado, y Y va a ser igual a menos B entre U cuadrado más B cuadrado. Y aquí tenemos las ecuaciones vamos a llamarla este sistema 1, estas son las ecuaciones de la función inversa, o sea, de z igual a 1 entre w, ¿ok? Que podemos identificar como s a la menos 1, ¿ok? La función inversa ¿de quién? De mi transformada s. Entonces, ya tenemos muchas cosas buenas, porque si observamos, por ejemplo, fíjense, si nosotros tenemos, si x y y son tales que ellos satisfacen esta ecuación, que es la fórmula general de una cónica, x cuadrado más b por x más c por y más d igual 0. Si nosotros tenemos esto con a, b, c y d, a, b, c y d perteneciente a los reales, ¿ok? Y nosotros utilizamos las ecuaciones del sistema 1 y las sustituimos, repito, acuérdense, x igual a u entre u cuadrado más b cuadrado, y igual a menos b entre u cuadrado más b cuadrado. Ustedes agarran estas dos y las sustituyen aquí arriba y sacan la cuenta, hacen los despejes y las simplificaciones necesarias. Nosotros vamos a obtener una cosa como esta, que a más b por u menos c por b, más d por u cuadrado más b cuadrado tiene que ser igual a 0. Eso se los dejo yo a ustedes, porque ese tipo de detalles los tiene que hacer uno mismo, ¿no? Es muy aburrido verlos en un video. Pero entonces llegamos a esta ecuación y lo que nos interesa destacar aquí son los siguientes casos. Si a es distinto de 0 y d es distinto de 0, lo que podemos concluir es que los círculos van en círculos. O sea que la transformación manda círculos en círculos. El otro caso, si A es igual a 0 y D es igual a 0, lo que vamos a concluir es que las rectas que pasan por el origen, ¿en dónde van a caer? Van en rectas. O sea que está la transformación de Moebius, esa inversión transforma círculos en círculos y rectas en rectas. Y entonces nosotros podemos concluir lo siguiente, la siguiente proposición. Permítame enunciarla de la siguiente manera. Proposición, la transformación de Moebius, la transformación de Moebius S de Z, satisface la propiedad hemocíclica. ¿Qué significa esto? Que la imagen de una recta o de una circunferencia, vamos a decirlo así, la imagen de una recta o circunferencia puede ser una recta o circunferencia. Hicimos el análisis, obviamente, para la más sencilla, que es la inversión 1 sobre z, pero esto se puede extender a cualquiera. O sea, nosotros hicimos el análisis para esta,
Ustedes pueden hacer el mismo análisis considerando alfa de z más beta con alfa distinto de 0, obviamente, pero como comentamos que toda transformación de Moebius se puede ver como composición de estas con traslaciones y rotaciones, entonces podemos extender esa propiedad hemocíclica a cualquier transformación de Moebius de esta manera, donde A por D menos B por C sea distinto de 0. ¿Ok? Entonces, allí tenemos esa propiedad que satisface las transformaciones de Moebius, y nosotros en un próximo video vamos a estudiar entonces cómo se comportan las aplicaciones de estas transformaciones en algunos casos particulares.